Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos al Mundo Empresarial. Soy Bruno Yufra y hoy conversaremos con Eric Iriarte. Él es especialista en temas de derechos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Con él conversaremos sobre la importancia de tener y de entender la nueva ley de protección de datos. Un tema muy importante para las empresas que gestionan datos personales. Con esto y más, tras la pausa. Bien, ahora vamos a pasar a explorar un tema que tiene una singular importancia para el mundo empresarial a raíz de una nueva ley reciente, la Ley de Protección de Datos Personales, su impacto en el manejo cotidiano de la información de muchas empresas que tienen que ver con la administración y manejo de información de terceros. Vamos a comenzar con Eric Iriarte, el es jefe del área de Derecho y Nuevas Tecnologías de Iriarte y Asociados. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. Un gusto estar acá contigo. Para empezar y poner en perspectiva el tema, por favor, resúmeme primero los antecedentes. Recientemente se ha dado una ley de protección de datos. Cuéntame el alcance de la ley en 2 palabras y luego cómo esto impacta en las empresas que tienen acceso a información y deben, pues, obviamente, cuidarla y respetar un protocolo de uso. Genial. Mira, en esencia esto afecta a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas. Su extensión es todo. Que gestionen datos personales de individuos. No son datos empresariales, sino son datos como tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu teléfono, y se conjugan, por un lado, la protección de la intimidad, la protección de los datos que te han dado, pero por el otro lado, negocios como el de marketing, de gestión de negocios de Internet, los call centers, la industria de transferencia de datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esta ley lo que busca es que el individuo autorice o no quién puede gestionar sus datos. Y por el otro lado están las empresas que necesitan los datos, sobre todo las de la industria de Internet o la industria de gestión de la información. En esencia, la ley lo que viene es a ordenar algo que no está ordenado. Sin embargo, el reglamento todavía no está dado, a pesar de que esa es una ley de julio, y lo que se tiene es un ambiente muy complicado. Por un lado, los TLCs indican la necesidad de esta legislación, el último TPPA también incluye esa necesidad, pero de un modo sumamente flexible, de modo tal que se pueda gestionar por vía contractual, cláusulas de aceptación, términos y condiciones en la página web, pero por otro lado hay una tendencia muy reglamentaria, sobre todo viniendo de la Comisión Europea, del lado europeo, que ambas están siendo enfrentadas en el Ministerio de Justicia. O sea, está colisionando por un lado la flexibilidad gringa con la rigidez europea. En esencia. En esencia es eso. ¿Y en qué va a acabar esta colisión? ¿Esto va a explotar? ¿En dónde, digamos, quedan las empresas peruanas gestionando los datos eventualmente para los 2 grupos, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa, tienes una tendencia más cercana a tener un sistema muy reglamentario. Por ejemplo, hay industrias que requieren tener una ley fuerte para poder ser homologadas con los europeos y recibir, por ejemplo, datos de otro lado para gestionarlos aquí, porque son más baratos, más económicos, desarrollan empresas. Ventajas tremendas, pues, tener Los un call center acá. Los call centers. Claro. Pero por otro lado, las industrias que hacen Internet necesitan tener mecanismos sumamente flexibles para poder enviar datos hacia afuera, pero también gestionar los datos hacia adentro. Entonces requieren una normativa muy parecida al de APEC. La ley, en esencia, es una ley híbrida, ya pensada en este mundo flexible, pero tenemos el reglamento que todavía está en una fase de exploración y de diálogo, en el cual el sector privado va a ser invitado en diversos momentos, pero que requiere una... Eso es lo que te iba a preguntar. Los encargados de este reglamento, de la ley, son personas que tienen experiencia en el manejo de uno u otro negocio para saber las necesidades y digamos, los límites hasta dónde pueden y no pueden avanzar en ese reglamento. La comisión es gubernamental. Es un caso particular de que es una comisión solamente gubernamental. Está el Ministerio de Justicia, que la preside, porque además la autoridad va a estar en el Ministerio de Justicia. También está, por otro lado, el Ministerio... Claro que esté en el Ministerio de Justicia. No, de hecho, fue parte de las negociaciones. Este es un proyecto que tiene casi 10 años, que después de 10 años recién pudo salir y finalmente el Ministerio de Justicia asume. Sin embargo, hay pedazos del tema, por ejemplo, control de centrales de riesgo o normas anti-spam o gracias NECISA que están en DECOPI. Tienen normas de telecomunicaciones, como la transferencia de datos de llamadas telefónicas, que está directamente en el MTC.
tienes normas de salud, historias clínicas, las historias médicas, que está en el Ministerio de Salud. Entonces, esa combinación está tratando de hacer el reglamento y se dijo en algún momento que iban a convocar al sector privado a manera de asesores. De hecho, estamos varias instituciones, la Sociedad Nacional de Industria, ANCHAM, la Cámara de Comercio, APECO, la versión de call centers, todos tratando de participar para favorecer finalmente algo que nos va a ayudar a crear empleo, nos va a ayudar a crear mayor riqueza para el país, finalmente que seamos un hub real y efectivo. Más seguridad, ¿no? Pero sigo preocupándome sobre los posibles vacíos que van a existir, por ejemplo, para no entrar a todo el abanico de opciones, la aplicación directa en negocios de Internet. Una página de Internet no tiene necesariamente una bandera, tiene un dominio y tú accedes. Y te encuentras con una página que eventualmente te pide datos, tú se los das, eventualmente haces transacciones, amplías esa información, tarjeta de crédito, etcétera. Pero el manejo de esa data no está centralizado en el país donde se hizo la transacción o el primer contacto. Literalmente puede estar en cualquier parte del mundo, puede estar flotando en un mar, en un servidor resguardado por no sé, colchonetas, ¿okay? No tienes un lugar físico necesariamente ahora en este mundo de cloud computing y de alojamiento virtual. ¿Qué ley manda? El del titular de la base de datos. Si eres una empresa que tiene los datos en Perú, porque eres la empresa que recolecta los datos, la ley que te va a mandar es la que te está primando la recolección. Ahora, si la empresa no es peruana, no está localizada, claro, como Facebook, por ejemplo, Amazon o cualquiera, lo que va a ocurrir es que la legislación es la donde está relacionado el contrato, donde se está basando. Este es uno de los problemas que están teniendo los europeos con Facebook. Como no está localizado físicamente, quieren implementar sus normas y si tú lees la regla de Facebook dice, por ejemplo, si estás en Alemania te pasa estas reglas especiales. No. ¿Qué es lo que sucede con empresas que ya se han localizado, que ya tienen un territorio? Les va a aplicar la legislación natural local, esa sí. porque está, por ejemplo, Google en Perú. Claro, la localidad ahí manda, eso no. Y van a terminar siendo los términos y condiciones de la empresa que ha colocado en la página web. Una empresa que desarrolla negocios en Perú no va a tener necesidad de tener un .com, un .p, va a ser así indiferente, pero sin embargo va a afectar lo que diga sus términos y condiciones, que es finalmente un contrato con las otras partes. Ahora, Eric, imaginémonos un negocio que gestiona base de datos, o sea, puede ser un call center, puede ser una empresa de consumo masivo que tiene registrados a sus principales clientes, Un médico. ¿Qué deben de cumplir esos profesionales o esas empresas para estar dentro del marco de la ley y de lo que se espera que el reglamento va a exigir? Digamos, sin entrar en el tecnicismo legal, ¿cuáles son los 3, 4 o 5 aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta por un empresario? En esencia son 3 aspectos muy importantes. El primero es que van a tener que registrar la base de datos cuando la autoridad esté ya plenamente vigente con el reglamento. ¿Eso qué significa? Que vas a tener que decirle a la autoridad, al Ministerio de Justicia, yo tengo una base de datos médicos. No le tienes que dar los datos. Ya. De hecho, en un momento el Tienes que Estado anunciar que lo tiene. no va a ser un Big Brother el Estado. Ya. Lo que va a hacer es más que nada saber quién tiene los datos, porque si tú tienes un problema como usuario, vas y dices, quiero saber qué base de datos hay con datos médicos. Y vas y buscas los que te buscan, lo primero. Segundo, tener medidas de cuidado que las tiene que hacer. Antes de pasar al segundo. ¿Cómo anuncias eso? ¿Va a haber una página web donde tú te inscribes y haces saber? ¿O tienes que hacer tu colita de 8 a 9 en el Ministerio de Justicia? Presumiblemente lo que va a haber es un sistema de inscripción, un sunrise, después del periodo de tener el reglamento, de modo tal que se puedan limpiar. Una de las cosas que se busca con esto es no más Wilsons, no más base de datos que no tengan autoría, que no se sepa dónde viene. Ahora, vas a tener que tener el punto 2, que son las medidas de cuidado que debe también implementar el reglamento. Pero un médico no está pues orientado a la tecnología, no sabe de firewalls, no sabe de cuidados especiales. ¿Cómo puede solucionar su problema? La ley no hace diferencia si es por internet o no, y ese es un tema clave, porque significa que si yo tengo una base de datos de fichas en papel, es una base de datos personales. Con lo cual, pero es obsoleta, vieja, fuera del sistema, pero que vas a tenerla que declarar en algún momento. Si no se declara, va a haber una serie de sanciones que van a vibrar en UITES si es que uno no tiene las medidas de cuidado pertinentes. Peligroso si no están las reglas claras. Ya, pero la segunda es medidas de cuidado. Es la medida de cuidado relacionadas con la base de datos que tiene. ¿Y la tercera? Es el establecimiento de reglas en tus contratos o en tu página web, en tu sección de términos y condiciones, o en la declaración que haces de recolección de datos, diciéndole para qué estás recolectando los datos. O sea, tienes que tener, he leído las condiciones. Marcar un aspa, hacer un check,
o colocarlo en algún Pero te sitio. aseguro que 9 de cada 10 recolectores de datos está totalmente desinformado sobre esto. Probablemente 9.9. Me arriesgo a decir de que No quería fraccionar. me arriesgo a decir que el problema no es la norma, sino lo que va a implicar de gestión de datos. Es decir, muchas bases de datos se pierden porque hay una mala gestión. ¿Cómo es que aparecen en Wilson la base de datos de los mejores pagadores de determinado banco? ¿Qué filtro, pues? Porque algún exfuncionario se filtró porque no hubo las medidas de cuidado. Lo que vamos a exigirle también, por un lado, es una protección del individuo, pero por el otro lado, desarrollar, si tienes todo en legalidad, un buen negocio. Ya, pero vamos a seguir con el caso del médico. ¿Sí? El médico tiene una secretaria que tiene acceso a esa información y hasta lo mejor que puede hacer para resguardar la información es decir, oye, esta es información privilegiada, que está la llave, este archivo no, nadie entra a la zona de archivo, qué sé yo. Pero el médico no puede evitar que la secretaria literalmente fotocopie todas las fichas médicas y saque esa información. ¿Hasta dónde va la responsabilidad del médico? La responsabilidad del titular es de resguardar la información con las medidas de seguridad pertinentes. Si tú demuestras de que cumpliste todas las normas de seguridad, pero para el médico puede ser de esas normas de seguridad pues poner un candado, poner una llave al archivo. Eso es lo que tiene que establecer el reglamento. El reglamento es clave ahorita para saber cuáles son las medidas de seguridad que se va a establecer. Y la autoridad que se está creando también va a tener que decir pautas mínimas. Conjuntamente, lo que se debe aprovechar el tiempo son que las asociaciones gremiales, colegios médicos, colegios profesionales, correcto, colegios, las asociaciones empresariales, sus reglas, digamos, hagan sus medidas de autorregulación. Correcto. Porque los reglamentos de autorregulación pueden ser utilizados como ventaja competitiva frente a una autoridad. Un club, por ejemplo, puede tener, no sé, 20.000 socios. Tiene que tener su base de datos resguardada con las medidas mínimas si es que no tiene las medidas de autorregulación. Y esto se conjuga con un proyecto que se está debatiendo ahorita en el Parlamento. Es un nuevo proyecto sobre delitos informáticos que conjuga varias cosas. Lamentablemente el proyecto todavía no conjuga dos cosas. La Convención de Budapest, un convenio de cibercrimen donde están los países europeos. Está bien enterado de todo. Me toca, es parte de... Me toca... Me vas a sacar el último convenio austrohúngaro. No, pero el convenio de Budapest es clave para el desarrollo de Internet. Es donde se establecen las reglas de cooperación con otros países, por ejemplo, para perseguir delitos con otros lados. Y esto es complementario a la Ley de Protección de Datos. En esencia, este convenio de Budapest es lo que nos falta para tener y ser el país con mayor regulación de Internet en América Latina. ¿Tendríamos una ventaja clara en caso de hacerlo? Sí, porque si firmamos este acuerdo tenemos reglas claras y podemos hacer persecución de delitos en países europeos, Norteamérica, Japón, Australia. Y es complemento del TPPA que estamos en proceso de firmar. El presidente hace unos días ha dicho que vamos camino a eso. Bueno, muy interesante, Eric, ese mundo de nuevas normas, ¿no? Nuevas reglas de juego que antes pues no estaban y ahora la tecnología exige, demanda, obliga a tener muy en claro, muy presentes, si quieres entrar, digamos, por la vía legal. Sobre ¿no? todo porque todo el mundo está conectándose. Claro. El que no quede conectado va a poder seguir utilizando el viejo código. El que quede conectado va a necesitar conocer las nuevas reglas, ¿no? Muy interesante, Eric. Dale, por favor, información de contacto en caso haya alguien que quiera pues ampliar, conocer un poco más. Bueno, nos pueden escribir un correo electrónico iriarte@iriartelaw.com. Okay. Es el estudio de abogados, porque no dedicamos solamente a propiedad intelectual y nuevas tecnologías, sino de esta manera curiosa. Pero además pueden visitar la página web www.iriartelaw.com. Perfecto, Eric. Muchísimas gracias, muy ilustrativo. Gracias por la oportunidad. Cuídate. Buenas noches. Buenas noches. Eric Iriarte, jefe del área de Derecho y Nuevas Tecnologías de Iriarte y Asociados, abogado, experto, muy conocedor del tema de protección de datos y los nuevos reglamentos que muy pronto marcarán la línea de ejecución y de gestión de datos en el Perú. Señores, regresamos tras la pausa. No se muevan.